La decisión de Cristina Fernández de recuperar para el Estado argentino el control sobre yacimientos petrolíferos fiscales hizo que más de uno pusiera literalmente el grito en el cielo y describiera la expropiación como una acción de tintes esencialmente populistas encaminada solamente a generarle a la mandataria una mayor cohesión política en el ámbito interno de la vida del país. Es posible que haya un componente de aventarte con la bandera, ¿no? Y decir que hemos nacional. Sí, sí lo es, porque a final de cuentas es una decisión que quita, que revierte, un proceso de privatización que se había hecho hace 20 años precisamente con esta empresa argentina y vuelve a manos del Estado. Y sí se vende mucho la idea de que ahora sí, al estar en manos de Argentina, entonces esas ganancias se van a quedar, esa producción de petróleo va a aumentar y el beneficiario va a ser el pueblo de Argentina. Ahora, está por verse, a ver realmente qué ocurre. Y es que si la expropiación de YPF no necesariamente acercó al gobierno argentino a posturas propias de la izquierda radical, ciertamente tampoco la alejó. Argentina ha volteado definitivamente a ver el papel del Estado mucho más activo en la parte económica, en la parte social. Evidentemente que esto la acerca a posiciones más hacia la izquierda, particularmente hacia las posiciones que ha manejado Hugo Chávez en Venezuela. Hay quienes, sin embargo, tienen a este respecto una lectura significativamente distinta. Entonces, comento, no es una nacionalización tan de facto como en el 38, no es una situación como la venezolana. Todo lo cual abona en favor de quienes piensan que la de Cristina Fernández fue una decisión que en último término acabará por traducirse en beneficios importantes para la economía argentina. Bueno, en el segmento anterior tuvimos, creo que la explicación más clara que yo he visto de cuál era el fenómeno, porque la información que hemos recibido en México realmente es muy fragmentada y además, digamos, muy tamizada por los diferentes intereses que están en juego. Las expropiaciones o las nacionalizaciones no están de moda, sobre todo en los mercados financieros internacionales. Yo no sé hasta dónde ustedes puedan ir vislumbrando algún tipo ¿cómo diría yo?, de vendetta de los mercados en contra de Argentina. Lo veo difícil por lo que me dices, porque realmente están atados todos. O sea, por un lado a lo mejor perjudicó a una empresa española, pero hay otras empresas españolas que se van a beneficiar. Por supuesto. Y que van a estar, digamos, apoyando la decisión de la presidenta. Mira, sí, obviamente España como país sale a reaccionar, no como, digamos, esto no fue una decisión en contra de España, fue una decisión que se tomó porque una empresa de capitales españoles no estaba dando el cumplimiento de los objetivos por los cuales ella había adquirido esta empresa tan importante y emblemática. Eso creo que es importante por dejarlo claro. Entonces, puede no, haber no sido es, rusa no, o sudafricana. Cualquiera, sí. Lo que pasa es que, bueno, obviamente la situación económica por la que está atravesando España, que es realmente muy crítica, entonces, bueno, por ahí le servía como distracción para después dar sus otras medidas en España, ¿no? Pero, a ver, yo no he visto la preocupación en su momento también, quizá, del gobierno español, cuando empresarios españoles, que también compraron la empresa Aerolíneas Argentinas, que era nuestra empresa de bandera, cómo no. Bueno, realizaron un vaciamiento fenomenal de lo que es la empresa, casi a punto de la extinción y de la quiebra. Argentina tuvo que recuperar nuevamente. Iberia fue la que la compró. Primero Iberia, después Marsans, pero todos capitales y españoles, representantes y empresarios españoles, y tuvo que recuperar Argentina también esa empresa. Yo no vi preocupación del gobierno español en su momento, porque incluso los empresarios que en su momento tuvieron ese negocio, hoy están siendo juzgados penalmente por vaciamiento y malversación de fondos en lo que fue Aerolíneas Argentinas. Y situación que nosotros tuvimos que hacernos cargo de ese desquicio que hicieron empresarios españoles muy mal con esta empresa, y no vi tampoco preocupación de alguna manera. Pero bueno, yo creo que en primer lugar esto ha sido una decisión absolutamente soberana. Insisto, YPF fue siempre Argentina hasta que se privatizó, no cumplió los objetivos, no acompañó el proyecto, está sujeto absolutamente a derecho y a ley como cualquier situación de decisión que toman los pueblos y los países en su área energética. Y yo creo que no, evidentemente, como te decía anteriormente, hay muchas empresas de otros orígenes, de otros países que están interesadas en aportar su capital o asociarse con YPF para crecer y desarrollar. Bueno, España, la Unión Europea, solidaria porque está España miembro de su comunidad, obviamente
ha hecho sus quejas, sus reclamos, pero también es consciente de que en nuestro país hay muchísimas empresas de origen europeo que están trabajando y que necesitan tener la energía para seguirse desarrollando. Ahora, siempre el riesgo en esto, los mercados a veces son muy fríos, ¿no? Vamos a reducir la calificación de Argentina, por un lado. Segundo, ya no invierta en Argentina porque algún día te pueden... Estoy jugando, si quieres, son las preguntas que están en el aire. Mira, ¿por qué habría yo de invertir en Argentina? Te van a preguntar. Por los números, por la realidad. El crecimiento es sensacional. Si nosotros hubiéramos hecho, fíjate, nosotros en el 2003 justamente lo que hicimos son todas las medidas contrarias a lo que venían sosteniendo los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como todos los organismos, la OECD, digamos, todos que hubieran dicho, no, usted lo que tiene que hacer para salir de la crisis brutal en la que nos encontramos, recordemos, estábamos en default en el 2001, 2002, por un gobierno... Fueron los años del corralito y todo eso. Fue el corralito, que fue el gobierno de la alianza, de los radicales, con un sector del peronismo. Entonces, si hubiéramos seguido las recetas que nos pedían en ese momento, hoy Argentina estaría en el peor de los mundos. Nosotros hicimos todo lo contrario. Por ahí, lo que no les ha gustado es que en su momento, que fue muy buen alumno la Argentina de estos centros multilaterales de poder y de políticas, exacto, Fondo Monetario, además, como no ahora somos un alumno rebelde, no hacemos lo que ellos nos dicen, bueno, pero obviamente... sacando buenas calificaciones. Exactamente, entonces a eso voy, que vean lo que ha significado el crecimiento, lo que ha significado la construcción y la creación de más de 5 millones de empleos, lo que ha significado recuperar nuevamente nuestros índices históricos de desarrollo humano, que estamos por encima de Chile, estamos con desarrollo humano muy alto. Somos el país de la región que mejor tiene la distribución del ingreso, de la riqueza en la región. Lo hemos subido un punto del código del coeficiente de Gini, que es un dato que se mide objetivamente en todos los países, y hemos logrado esto nuevo, subir un punto que es muchísimo. Tenemos los mejores índices de seguridad social. La verdad que hemos hecho toda una política que ha apostado fuertemente al mercado interno y sin endeudamiento. Si nosotros estuviéramos en esta crisis endeudados, nos hubiera afectado mucho más de lo que no estamos haciendo. Estamos haciendo las cosas con lo nuestro. Tenés desde los alimentos, tenés desde la industria automotriz, la tecnología. Alimentos y exportación, en ese caso. Nosotros tenemos, pero alimentos es una parte. Ahora incluso lo que se llama... No, pero digo, en la parte de alimentos se exporta una gran cantidad. claro. Tenemos desde los commodities hasta los alimentos elaborados. Y luego hablabas de tecnología. Tecnología, tenemos industrias automóviles, autopartes, de manufacturas, de farmacéutica, está muy diversificado en el tema. Entonces han combinado muy bien el sector interno y el externo. Sí, y hemos efectuado un proceso que lleva un tiempo y que tú sabes que cuando se destruye una industria, reconstruirla tarda mucho más tiempo de lo que significó el tiempo en destruirla. Entonces estamos trabajando muy fuertemente en mucha sustitución de importaciones. Hemos vuelto a un proceso de reindustrializar la Argentina, porque en esa época también, en la década del 90 y la crisis del 2001, había hecho como que la Argentina, en el concierto de la economía mundial, tenía que ser el país, el granero del mundo, solamente agroexportador, lo cual significaba dejar fuera del sistema millones de argentinos. Pues nosotros estamos dando vuelta ese modelo económico con la reindustrialización y la reincorporación de la mayoría de los argentinos al empleo y al trabajo. Esto es muy interesante porque realmente hoy lo que hay en el mundo es un ayuno de modelos. Estamos viendo lo que sucede en Europa. Realmente hasta la llegada de Hollande en Francia no se ha revitalizado el debate, porque era toda una cuestión de austeridad, más austeridad. Eso es un círculo vicioso. ¿A dónde lleva esto? Hay un círculo vicioso, porque a ver, si vos ajustás, esto no significa que haya mayor consumo. Si no hay mayor consumo, cada vez habrá menos trabajadores. Si hay menos trabajadores, hay más pobreza, más desigualdad. Nosotros es todo al revés. Si vos le pones plata y generás trabajo, generás consumo. Si generás consumo, alguien tiene que producir eso. La rueda entonces la rueda virtuosa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo hicimos en el mercado interno y estamos trabajando fuertemente en nuestras exportaciones, que han crecido muchísimo, también hacia el mercado externo. ¿Qué sucede? Hoy hay una crisis brutal en el mundo. En los países desarrollados, no la hemos generado los emergentes. ¿Qué quieren los países desarrollados? Transferir sus excedentes, porque están haciendo políticas de ajuste, la gente de sus propios países no puede comprar esos productos, quieren que nosotros nos hagamos cargo de esa producción. Y no. La verdad que esa es la discusión que hay que poner. Entonces, hoy se plantea el proteccionismo, no, en realidad
Hay normas del proteccionismo que nosotros estamos utilizando, que lo plantea la OMC, pero hoy muchísimos de los países desarrollados utilizan otras normas que no son de la OMC, que son encubiertas proteccionistas, desde si no tiene esta certificación, si no tiene esta acreditación ambiental, si tiene este problema fitosanitario, no pueden entrar tus productos. Pero no, ellos lo hacen porque... Sí, son barreras no arancelarias. Son barreras no arancelarias. Así es. Y cuando yo veo a veces en las discusiones del G20 que hablan contra el proteccionista, en realidad a mí personalmente me parece a veces unas discusiones muy hipócritas, porque en realidad están pidiendo a otros que hagan lo que ellos no hacen. Los países desarrollados. En el fondo, ¿no? cada quien está tratando de que las reglas es que la crisis se es ajusten a sus lógico. necesidades. Es que esto es lo que hay que sincerar. Cuando hay una crisis, es lógico que los países protejan a su industria, a sus trabajadores. Lo que hay que entender es eso ahora. Lo que no ven algunos es que si siguen sosteniendo políticas de ajuste, de no crecimiento, van a perjudicar no solo El a hoyo los se va unos, sino haciendo más más profundo, profundo. Entonces, nada más. con eso cuando decías que viene Hollande ahora en Francia, esperemos que ese debate de cuál es la mejor salida para la crisis que tiene Europa sea la del crecimiento, la de generar empleo, la de mayor desarrollo. Si se llega a que el debate ya no sea no gastar, sino cómo gastar bien, ya vamos de gana. Ya vamos ahí avanzando un pasito. Un poquito, sí. Un pasito, sí. Bueno, pues muy bien, vamos a regresar precisamente con lo del G20 que se da la semana próxima en México, donde Argentina desde luego es un miembro de este grupo, y vamos a ver qué perspectivas se observan desde Argentina para el G20. Argentina es uno de los países integrantes del Grupo de los 20, que es, por lo demás, uno de los mecanismos de cooperación y diálogo internacionales más importantes de cuantos existen en el mundo, por reunir a entidades que conjuntamente representan más del 85% del Producto Mundial.